Buenas noches a todos, mi nombre es Pepe Campa y es un gusto darles la bienvenida con esta pieza llamada Algodón de Azúcar, que es interpretada por un grupo de jóvenes mexicanos. Muy buenas noches, yo soy Pati Velasco y como ya pudieron escuchar, esta noche la música electroacústica inunda la cabina con el grupo Desconecte. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, Desconecte? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, un placer estar aquí en la Hora Nacional. Pues aquí quédense porque este programa es muy especial. Vamos a comenzar con los festejos de los 80 años de la Hora Nacional que se van a cumplir el próximo 25 de julio. A partir de ahora tendremos sorpresas y mucha información dentro de este programa. Y por ejemplo, esta noche el reconocido escritor mexicano Juan Villoro nos dirá cuáles son para él los 8 libros mexicanos más destacados de los últimos 80 años, Pepe. Este será solo el principio de la conversación que queremos abrir entre todos, radio escuchas, de este lado del micrófono, invitados, conductores, etc. Por ejemplo, ya que tenemos aquí a Desconecte, para ustedes, Israel y Adrián, ¿cuál sería un libro que no podría faltar dentro de esta lista de los 8 más destacados de los últimos 80 años? A ver, está amplio el espectro. Sí, yo creo que ya depende del gusto de cada quien, pero por ejemplo, citando a Juan Villoro, Dios es redondo, para mí es un gran libro. O del mismo, su libro de Hay vida en la tierra, que es buenísimo, ¿no? Y además de platicar de libros, esta noche también hablaremos de Huasca de Ocampo en Hidalgo y mucho más. Quédense con nosotros. México está en tus oídos. A preparar maletas porque Pepe, en esta noche nos vamos de viaje. ¿Estás listo? Sí. ¿Ya empacaste? Pues vete preparando porque nos vamos a Hidalgo. Ajá. Nos vamos a Huasca de Ocampo específicamente de la mano de Alonso Vera Pata de Perro. Él es periodista especializado en viajes y escritor. ¿Cómo estás, Pata de Perro? Bienvenido, muy buenas noches. Pati, querida Pepe, muy buenas noches. Saludos a todos los que nos escuchan, en especial a nuestros queridos amigos de Hidalgo. Huasca de Ocampo es una zona que se encuentra en la Sierra de Pachuca, muy cerquita de la capital del estado, y es accesible a través de una carretera que va serpenteando por las montañas que son súper verdes, llenas de abetos, de sabinos, y esta zona se caracterizó por convertirse en una zona de mucha actividad minera. En esta región hay pues muchas minas, sobre todo de plata, y llegó a ser uno de los sitios pues más importantes para la extracción de plata durante pues la época colonial, pero con el declive de la industria minera, pues la zona se convirtió más bien en un destino para los amantes de la historia, de la arquitectura y también de la naturaleza. Aquí en Huasca de Ocampo, este municipio que además tiene un pueblo pues por demás especial, el centro histórico tiene iglesia, tiene como calles empedradas y este ambiente que uno está buscando, ¿no?, cuando sale de las grandes ciudades, y también tiene una comunidad pues de productores de productos orgánicos, de comida extraordinaria. Hay excelente pulque y por supuesto magnífica barbacoa, y además bosques que son considerados sitios mágicos porque allá hay como esta tradición, esta costumbre de la creencia de las hadas y de los duendes. ¡Ah, caray! De veras que sí. Aquí los letreros de no tirar basura y por favor cuidado con el fuego y demás, las instrucciones las dan hadas y duendes pintados por sus locales, que aseguran muchos de ellos que si uno camina en silencio por el bosque, de cuando en cuando puede observarlos. Y esta zona también es muy famosa por sus haciendas. Hay 4 haciendas que mandó construir un señor que se llamó Pedro Romero de Terreros, que llegó a ser una de las personas con más dinero, digamos, en el mundo en esa época del siglo XVIII, en que comienza con la industria de la minería. Y una de sus haciendas principales fue San Miguel Regla, que sigue en operación, se mantiene muy bien acondicionada, es como un organismo vivo que tiene como helechos y tiene habitaciones y restaurantes y lagos y hay patos, y es un sitio como de recreo muy importante. Y también hay una hacienda maravillosa que se llama Santa María Regla. Y en esta hacienda, que está cerquita de una barranca que se llama Alcholoya, están los prismas basálticos. No sé si han escuchado hablar de los prismas basálticos. Sí, hemos escuchado. Es una formación, es consecuencia del enfriamiento rápido de la lava hace más de 2 millones de años. Y hay un salto de agua que viene de una presa que se llama San Antonio, que escurre por estos prismas basálticos que son como pináculos, son como columnas, formaciones de roca
que tienen 5 o 6 caras. Pero geométricas, así, Sí, perfectas casi. Perfectas, sí, parecieran exactamente como si fuera una especie de rompecabezas en medio de esta barranca. Y es una formación espectacular. Y muy cerquita también se encuentra una reserva de la biosfera en donde hay comunidades que te ofrecen pues excelentes moles, pulques, los mejores que yo he probado, discúlpenme, habitantes de otros estados maravillosos de la República que también le hacen a esto de la bebida de los dioses. Qué maravilloso el pulque de acá de Hidalgo, qué excelente barbacoa y los moles también una delicia. Creo que hacen de Huasca un destino muy agradable para pasar con la familia un fin de semana y que mucho les recomiendo. ¿Cómo llegamos a Huasca de Ocampo? Huasca de Ocampo está muy cerquita de Pachuca. En esta ocasión a mí me tocó manejar desde Pachuca a la Sierra de Pachuca y de ahí al municipio. Y hay autobuses que van directo de Pachuca cada 15 minutos, tengo entendido, salen con rumbo a Huasca. Y Huasca en sí tiene una oferta muy interesante para pasar la noche. Hay desde hospedajes muy económicos, sitios de acampada, hasta estas haciendas que han sido revitalizadas y acondicionadas como hoteles. Así que hay una buena oferta, la verdad. Alonso Vera, muchísimas gracias. ¿Dónde la gente puede ver algunas imágenes de Huasca de Ocampo? Porque ves que eso de la pupila como Sí, que enamora también, además del oído, ¿no? Fotos, videos, recomendaciones en Twitter, @Alonso Vera, en Instagram, El Pata de Perro, y en Facebook estoy como Alonso Pata de Perro Vera. Me encantará entrar en contacto y sobre todo escuchar sus recomendaciones también, porque bueno, hay muchos expertos que nos escuchan y que afortunadamente nos inspiran a seguir viajando, y les agradezco mucho la oportunidad de acompañarles esta noche. Periodista especializado en viajes, Alonso Vera, Pata de Perro, como siempre, un gustazo tenerte, Cali. Un placer, Pati y Pepe, y buenas noches a todos los mexicanos. Durante estos 80 años de la Hora Nacional, todos los estados del país han sido protagonistas de este espacio. Es por ello que como parte de esta gran celebración de 80 años, queremos invitarlos, o mejor dicho, convocarlos a que nos cuenten qué es lo mejor de cada uno de sus estados. ¿Cómo? Bueno, se trata de que nos envíen un audio o un video de 1 minuto sobre lo que ustedes consideran que es lo mejor de su estado. Por ejemplo, no sé, en Guerrero, las playas, ¿no? Exactamente, o Coahuila. ¿Sabes qué? Con lo del teléfono ahora se puede grabar muy fácilmente esto, ¿no? Y es que la Hora Nacional se trata de eso, de mostrar esas diferentes formas de ser mexicanos. Además, como dice Pati, nuestras playas, o no sé, que decía Coahuila yo, el desierto, nuestra comida, todos los temas son bienvenidos. Bueno, es que es tan variada y hay tal riqueza en nuestro país, Pepe, que quién mejor que la gente en cada uno de los rincones de México para que nos digan qué es lo mejor de cada uno de sus estados, lo que más les gusta, lo que más disfrutan, lo que quieren recomendar, los lugares a los que les gusta ir. Bueno, la idea es que nos manden ese material, esos videos, a través del correo electrónico de la Hora Nacional, el cual es lahoranacional@segov.gov.mx, y también están abiertas nuestras redes sociales en Facebook o Twitter. En Facebook somos La Hora Nacional Oficial y en Twitter @lahoranacional. O también lo pueden mandar por correo tradicional a la siguiente dirección: Roma, número 41, en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, y el código postal es 06600 en la Ciudad de México. Recuerden, los videos deben tener una duración de 1 minuto y toda la información pueden encontrarla en nuestro Facebook. Los mejores audios y videos los vamos a transmitir a través de las plataformas de la Hora Nacional, y además, Pepe, amigos, los vamos a invitar al programa, no importa en qué parte del país estén. México está en tus oídos. 80 años. Existen libros que llegan en el momento justo, en el momento preciso, y que cambian algo importante en nuestra vida o en nuestro pensamiento. Para mí, Pepe, por ejemplo, La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, me encantó. Es un libro que yo pondría en mi lista personal. ¿Por qué? Porque habla de la conquista, pero desde la perspectiva de los conquistados, de los vencidos, no de la perspectiva de ningún español, ¿no? Entonces a mí ese libro me marcó muchísimo, y no sé cuál pondrías tú. Está difícil, me imagino que te llevó un rato escogerlo. Sí, sí. Yo me puse a pensar, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Me acuerdo que tenía momentos increíbles que te hacía correr páginas atrás para volver a entender la trama, y la mente iba por aquí, por allá. La narración me parecía increíble, pero sobre todo me recuerda el momento en la preparatoria en que cayó en mis manos el libro y dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Como que también el momento y el lugar donde lo lees
creo que te marca, que no sé qué opine nuestra audiencia. El caso es que, bueno, esta noche, ¿por qué estamos platicando de este tema? Bueno, porque como parte de los festejos de nuestros 80 años, los 80 años de la Hora Nacional, hemos invitado a distintas personalidades en diferentes ámbitos para que desde su perspectiva pues nos compartan sus 8 imprescindibles de los últimos 80 años dentro de cada una de sus especialidades. Así es, y esta noche estamos en el Colegio Nacional para platicar con una de las figuras más renombradas de la literatura y el periodismo mexicano. Él va a compartir con nosotros sus 8 libros más importantes de los últimos 80 años. Juan Villoro, bienvenido a la Hora Nacional, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar con ustedes aquí en la sede del Colegio Nacional. Es un placer para nosotros, Juan. Y bueno, sé que es una labor titánica, pero si tú tuvieras que escoger 8 libros de escritores mexicanos de los últimos 80 años, ¿cuáles serían estos libros y por qué? Bueno, siempre es un poco caprichoso y por supuesto es reductor porque sientes que dejas fuera muchísimos libros extraordinarios. Yo empezaría con uno que ya se mencionó aquí, Pedro Páramo. Estamos en el centenario de Juan Rulfo y yo creo que es el retrato perfecto del cacique y también del patriarca, es decir, de la persona que ejerce un poder autoritario y al mismo tiempo se aprovecha de él en la vida privada, alguien que confunde lo que es la realidad social con su patrimonio. Además, esta maravillosa novela de Juan Rulfo nos lleva al uso de un lenguaje hondamente poético. Nunca un campesino ha hablado en la vida diaria como un personaje de Juan Rulfo, pero nunca un campesino ha sonado tan auténtico como un personaje de Juan Rulfo. Creo que él nos demuestra también que la narrativa es una forma de la poesía cuando se ejerce con esta destreza y además siempre evocando un mundo de austeridad, de carencias, de pobreza, el mundo de los olvidados, de los expulsados de la historia, un mundo donde todos están muertos, pero no pueden llegar al más allá, un mundo intermedio de fantasmas que están pidiendo que alguien rece por ellos. Es un mundo de asignaturas pendientes, creo que es un retrato perfecto de nuestro país. ¿Qué libro seguiría en tu lista? Bueno, yo sigo con La sombra del caudillo, un grandísimo escritor de la Revolución Mexicana, Martín Luis Guzmán, que escribió tanto en clave de no ficción libros como Las Memorias de Pancho Villa y en clave de ficción La sombra del caudillo, que se ocupa de 2 asuntos reales de la Revolución Mexicana, el asesinato del general Serrano y la rebelión de la Huertista, pero los combina de tal manera en que nosotros nos damos cuenta de que está haciendo un retrato del México que termina la revolución. Es el momento en que los generales se bajan del caballo, se suben al Cadillac y empiezan a hacer intrigas desde las oficinas. En buena medida, el México postrevolucionario se fraguó gracias a los usos y costumbres que se describen en esta novela. Y es el momento en que se trata de la intriga civil, cómo se va a decidir quién es el nuevo candidato a la presidencia, quién cuenta con los apoyos y cómo hay un caudillo que está detrás de todos. Es la sombra que decide el poder. Entonces es un simulacro de democracia que no llega a ser una democracia auténtica. También un relato profético de lo que sería el México del siglo XX. Y yo creo que este orden, Juan Villoro, me imagino, es indistinto, ¿no? Porque poner así una lista del favorito al último es muy difícil, sería quizá injusto, ¿no? No sé qué opines y cuál sería tu siguiente. No, totalmente injusto porque estás dejando fuera siempre a gente extraordinaria y yo soy un devoto de la poesía de Ramón López Velarde, me parece el poeta más y mejor leído de México. Yo escogería sus obras completas. Él murió a los 33 años, dejó una obra reducida pero inagotable, al igual que Juan Rulfo, y escogería el libro Zozobra porque su título habla de ese momento difícil que él vivió. Él muere en 1919 a la edad de Cristo, tiempos de la Revolución Mexicana, está muy cerca de Madero, ve el sacrificio de Madero, algunos le atribuyen haber escrito algunos fragmentos del Plan de San Luis. Es un hombre que vive la zozobra del país y también la de su propio corazón. Era un católico atormentado, un hombre que, como él mismo decía, le iba mucho mejor con el credo que con los mandamientos. Y todo esto lo plasma de manera extraordinaria en su poesía, que es deslumbrante por las formas originales que encuentra para expresar la belleza, pero también es muy conversacional. 2 versos de él resumen esta doble condición de López Velarde, lo sencillo y campechano que tiene su poesía y también la deslumbrante búsqueda de un fulgor poético. Él empieza un poema diciendo: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Es un verso muy sencillo, parece la letra de un corrido, y luego continúa:
ojos inusitados de sulfato de cobre. Es el deslumbramiento de una mirada de color azul-verde, y ahí está la invención poética, un poeta inagotable, Ramón López Velarde. Él estaría en el número 3, entonces. Sí, en el número 3 de lo que estoy improvisando ante ustedes, pero no es un hit parade de preferencias o estrictamente ordenadas, ¿no? Yo, en el número 4, un poeta posterior a López Velarde que escribió sobre él y que creo que ha marcado mucho la literatura mexicana, Octavio Paz. Libertad bajo palabra, que me gusta mucho desde el título. Es un libro que recoge varios de sus poemarios breves. Entre ellos está Piedra de Sol, un libro extraordinario, escrito en decasílabos blancos, versos de 11 sílabas que no tienen rima, y donde él sigue un poco lo que sería la cuenta de años o las ataduras de años del calendario azteca. O sea, es el mismo número de versos que tiene el calendario azteca. Y ahí habla del amor, el erotismo, la poesía, el destino, la infancia, el recuerdo. Es un poema total. ¿Cuál sería el siguiente, cómo vamos avanzando? Como vamos avanzando, inevitablemente llega el momento en que los mexicanos nos planteamos el hecho de que vivir en este país es un deporte extremo. Es muy difícil, no tiene reglas y no entendemos nada. De pronto algún extranjero nos dice, oye, ¿tú que eres mexicano? Explícame esta costumbre tan rara. Y nos damos cuenta de que es absolutamente indescifrable para nosotros mismos. Entonces necesitamos un libro de primeros auxilios, y yo escojo Instrucciones para vivir en México, de Jorge Ibargüengoitia, que es una respuesta satírica, irónica a la difícil costumbre de ser mexicano. Hay muchos desastres que padecemos en la vida diaria, trámites absurdos, pero que gracias a la jocosa y muy gozosa visión que tenía Ibargüengoitia, estas calamidades sufridas en lo cotidiano se convierten en piezas literarias que podemos disfrutar. Juan Villoro, puedo escuchar las plumas en todo México anotando esta lista. Sí. No paremos, por favor. ¿Cuál sería la siguiente selección de estos 8 libros por autores mexicanos, de los que seleccionaste tú como tus favoritos, digamos, de los últimos 80 años? Inevitablemente tendría que haber un libro que le debiera mucho al periodismo. Yo creo que el gran periodismo es literatura bajo presión, y en ocasiones perdura con la misma fuerza con que lo hace la novela, la poesía, el teatro o el cuento. Y desde luego creo que un libro esencial de nuestra literatura es La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Es un retrato coral de lo que ocurrió en ese momento, la matanza del 2 de octubre. La mayoría de los periódicos mexicanos estaban totalmente controlados por el gobierno. Solo en libros como el de Elena Poniatowska se pudo conocer la verdad en las voces de los propios participantes. Elena es la única mexicana que ha pasado muchísimo tiempo en la cárcel de Lecumberri sin haber estado presa, porque ha hecho muchísimas entrevistas ahí, y ahora es el Archivo Nacional, el Archivo de la Nación, este espacio, pero ella pudo ahí entrevistar a José Revueltas, a los estudiantes presos en el 68, y logró hacer esta obra polifónica que es un modelo de cómo hacer periodismo a partir de las voces de los demás. Seguimos platicando con Juan Villoro de los 8 libros que, de acuerdo a él, son los imperdibles de los últimos 80 años de nuestro país. Y vamos por el número 7. Yo escojo como un libro muy, muy importante El desfile del amor, de Sergio Pitol, que se trata de un historiador mexicano que quiere averiguar hechos ocurridos en 1942, una época en que venían muchos refugiados de la Segunda Guerra Mundial a México, en que ocurrieron unos asesinatos en un edificio de la colonia Roma, y entonces trata de averiguar con los sobrevivientes de ese acontecimiento qué fue lo que pasó. Y se encuentra con un verdadero laberinto de versiones, con que es imposible llegar a la verdad de los sucesos. Y tratando de hacer historia, este historiador de apellido Del Solar acaba concibiendo una novela, porque la mejor manera de tratar de conjeturar en qué pasó es la ficción en un país donde la verdad circula de muy mala manera. De modo que yo creo que El desfile del amor pone en tensión fuerzas que han determinado la vida nacional, que es por un lado el ocultamiento de los hechos y por el otro la necesidad de revelarlos a través de la literatura. Nos queda
un libro más. Yo escojo para el final un libro que para mí representa el principio, porque yo el primer libro que leí por gusto fue De Perfil, de José Agustín. Lo leí en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. La novela ocurre justamente en esa misma etapa. Yo vivía en la colonia del Valle, la acción transcurre en la colonia Narvarte. Mis padres se habían divorciado, los padres del protagonista estaban por divorciarse, de modo que fue una lectura en espejo que me raptó por primera vez y para siempre al placer de la lectura. Pero más allá de esta circunstancia anecdótica personal, es una novela que abrió un derrotero muy importante para la literatura porque significó la incorporación del lenguaje coloquial, la mirada de los jóvenes, las onomatopeyas de los cómics, los estímulos de la contracultura, una novela irreverente, llena de sentido del humor, que fue un rito de paso para quienes la leímos, pero también para la literatura misma, porque a partir de entonces se empezaron a utilizar otros recursos, de modo que soy deudor muy significativamente, al menos así lo espero, de Perfil de José Agustín. Juan Villoro, escritor, muchísimas gracias por recibirnos aquí, primero que nada, rodeados precisamente de literatura. Y bueno, pues gracias por ser parte de esta celebración de los 80 años de la Hora Nacional de esta manera y con esta aportación. Al contrario, muchas gracias a ustedes y felicidades por el aniversario. México está en tus oídos. 80 años. Llegó el momento de conocer una propuesta musical nada convencional que nos va a dejar a todos con un muy buen sabor de boca. Los invitados de esta noche son un ensamble que está formado por 2 violines, cello y percusiones, muchos de ellos procesados electroacústicamente. Son jóvenes egresados de la Escuela Superior de Música del INBA en el Centro Nacional de las Artes y de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Han sido galardonados con distintos programas de estímulos para el arte por su excelencia musical. Así es que prepárense a disfrutar una interesante propuesta a cargo de Omar Sánchez, Israel Torres, Juan Luis Matus y Adrián Molina. Esta noche con nosotros Israel y Adrián para platicar. Ellos son Desconecte. Bienvenidos, Desconecte. ¿Y cómo nace Desconecte? ¿A qué género musical pertenece? Bueno, originalmente somos una formación de música de cámara, pero interpretamos con nuestros instrumentos que vienen del origen clásico a la música clásica, música que tiene que ver con nuestra contemporaneidad, ¿no? Es decir, ritmos que van desde el reggae, cosas del rock, música latina. Empezamos haciendo covers, pero últimamente estamos haciendo música original que tiene que ver pues con el sonido de nuestra era. Los instrumentos acústicos procesados electroacústicamente y amplificados para tener este sonido que tiene que ver con la música de nuestros días. En el caso de ustedes, ¿cómo ha recibido el público mexicano esta propuesta que traen? Hemos tenido la fortuna de que la gente la recibe muy bien y estoy hablando de gente desde niños de 4 o 5 años hasta gente quizá ya muy grande, quizá de la tercera edad. Tenemos ese rango tan amplio de gente que le puede gustar. Obviamente también hay gente que igual y no le puede parecer tan interesante, pero tenemos la fortuna de como es un lenguaje tan directo y carecemos de voz de un cantante, el lenguaje musical, si te mueve, te llega muy directo, ¿no? Y tenemos la fortuna de que generalmente cuando empezamos a tocar la gente empieza a juntarse, empieza a llegar y a llegar y a llegar, y eso quiere decir que estamos, creo que diciendo algo claro y bien. Y a pesar de no tener cantantes, música instrumental la que ustedes hacen, ¿tiene algún tipo de influencia de otro compositor mexicano, de otro grupo, algún sonido? Nos decían que empezaron haciendo covers, ahora tienen música original. ¿Hay alguien que los marque? Sí, bueno, obviamente, pues como decimos, todo en la vida es influencia, pero sí, obviamente hay gente muy específica y cosas muy específicas que sí nos influencian, ¿no? Obviamente, en principio, como decía, nuestra formación pues es conservatoriana, clásica, pues sí, hay mucha influencia de Beethoven, de Bach, de Mozart, etcétera, pero también hay muchas bandas que nos gustan mucho, como Radiohead, como Pink Floyd, incluso música también de nuestro país en ese ámbito como pues Café Tacuba o rock latino como el de Soda Stereo o los Cadillacs. Incluso pues tuvimos la suerte de que en un Vive Latino que estuvimos cantó con nosotros Rubén Albarrán las Flores de Café Tacuba, porque en nuestro primer disco hacemos un cover a Las Flores de Café Tacuba y ese día pues se subieron con nosotros a cantar Rubén. Sin embargo, me encanta que, bien los covers como una plataforma para arrancar, para acabarse de conocer ustedes, pero están arriesgando y están apostando por su propia
música, ¿no es así? De hecho, están trabajando un disco ahorita, Adrián, tengo entendido. Sí, estamos terminando de mezclar el siguiente disco. El primero se llama homónimo, Desconecte nada más. Acoustic Project. El segundo es Corriente Alterna y ¿tenemos nombre ya? El de Acoustic es el de los covers, ¿no? Abarca muchos covers, ¿no? Así es. Y hablando de discos, van a regalar, ¿verdad? Así es. Tengo entendido que son 5 discos de Corriente Alterna y 5 de Acoustic Project. Ok, entonces, ¿qué les parece si damos las líneas telefónicas para que se lleven 5 discos y los otros vía correo electrónico? Perfecto. 01800 50 10 800, cualquier parte del país, y también 51 40 80 21 para la Ciudad de México. Ahí se van 5, ¿no? Se van 5. Los otros 5 a través del correo electrónico. No olviden poner todos sus datos y enviarlo a lahoranacional@cegov.gov.mx. 5 copias de Acoustic Project y 5 de ya su música propia, el de Corriente Alterna. ¿Qué vamos a escuchar? Porque parece que incluso traen la canción nueva, ¿no? Sí, vamos a hacer una primicia dentro de su espacio, les agradecemos mucho. Se llama El tema del pueblo y va a venir en el siguiente disco que sale por ahí ya del mes de octubre. Perfecto, está Desconecte con nosotros esta noche en La Hora Nacional. Se llama El tema del pueblo, lo que estamos escuchando con Desconecte. ¿Y dónde nos encontramos en redes sociales, Adrián, Israel? Pues nos pueden encontrar en Facebook dándole me gusta a nuestra página que se llama Desconecte, tal como se oye. También estamos en Twitter, nos pueden buscar Desconecte. Y estamos también en Instagram, @Desconecte. También estamos disponibles en iTunes, en Spotify y nos pueden buscar por el disco Corriente Alterna. Ahí pueden descargarlo o pueden escucharlo en streaming. Nuestra página web es www.desconecte.mx. Muy bien, Desconecte está esta noche con nosotros. Si quieren escuchar la segunda mitad del programa con toda la información y todas las novedades de Desconecte, entren al podcast que está en lahoranacional.gov.mx. Ahí lo descargan, facilísimo y listo. Llegamos al final de esta transmisión con la que damos por iniciados los festejos de los 80 años de la Hora Nacional.
Es un gusto compartir con ustedes esta celebración y yo creo que compartirás conmigo esto, Pati. Estamos muy agradecidos que haya sido a nosotros como conductores que nos tocó este momento, ¿no? Sí, es un honor. Del programa, es un honor, exacto. Bueno, por lo pronto nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo y los dejamos con las producciones que se realizan en cada una de sus localidades. Y recuerden que la siguiente media hora federal la pueden escuchar a través de la página www.lahoranacional.gov.mx. Por cierto, en ella vamos a hablar, entre otros temas, sobre el oficio de estilistas. Saludos a los estilistas. También de la ciencia detrás de los memes, estos que aparecen en redes sociales precisamente. También platicaremos de las fiestas de San Antonio Necua, sobre el novelista, periodista y dramaturgo Vicente Leñero y, por supuesto, seguirá con nosotros el grupo mexicano Desconecte. Muchas gracias por dejarnos acompañarlos esta noche de domingo. Un saludo de parte de todo el equipo que hace posible la Hora Nacional. Hasta la próxima. Que tengan una excelente noche. Yo soy Pati Velasco. Y yo, Pepe Campa. Excelente semana. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República.